Bueno, Martín, Cristian y Ricardo, siguiendo con el de Open Source Intelligence, Martín, Cristian y Ricardo precisamente hicieron una investigación acerca de esta herramienta que acaba de decir Israel, una herramienta de las más versátiles y de las más usadas dentro de este campo que se llama Maltego, que también ya la vimos en la presentación de Germán y Cristo. Entonces, lo que nos van a contar ellos es cómo pudieron crear transformadas especiales para el ambiente colombiano y cuál fue el resultado de esa investigación y aprender a utilizar su Maltego dentro de nuestro ambiente. Entonces les pido un aplauso muy especial para ellos tres. Bueno, buenas tardes. Mis compañeros, como ya lo mencionó aquí el colega Cristian Martín y mi persona, les vamos a presentar el trabajo que realizamos enfocado en OSINT, específicamente para la herramienta Maltego y el contexto colombiano. Entonces, bueno, el orden que vamos a manejar, primero vamos a dar un pequeño marco teórico para definir, bien retomar un poco el concepto de OSINT que ya nos habían mencionado, saber específicamente cuáles son las fuentes abiertas, más adelante cuál es el proyecto que estamos llevando a cabo, pero enfocado un poco más técnicamente y en detalle. Y por último, un módulo de análisis de sentimiento que incluye el tema de Machine Learning, que se le incluye al proyecto que estamos desarrollando. Entonces, bueno, primero para retomar el tema de abiertas, preguntar aquí quién tiene redes sociales es algo como muy trivial porque ya en 2018 es algo que se responde casi solo, se cae en su peso. Entonces, quisiera preguntar más bien de los presentes aquí, ¿quién periódicamente revisa su configuración de privacidad en sus diversas redes sociales? Esa periodicidad que sea, no sé, al menos cada mes. Bueno, entonces ya algunas manos se bajaron. Básicamente, retomando el tema, las fuentes abiertas son todos aquellos sitios en donde podemos encontrar información, pero que está disponible públicamente. No hay que necesariamente violar la privacidad de alguna persona o tratar de pasar por encima de un control de acceso para acceder a esta información. Simplemente, por ejemplo, ahorita que está tan de moda el tema de las votaciones y las elecciones, entrar a la plataforma de la registraduría con la cédula de una persona, así sea mi mamá que me pidió el favor, entro, consulto con la cédula de mi mamá, eso es una fuente abierta porque mi mamá me confió esa información y está disponible públicamente, nunca tuve que violar su privacidad. Entonces, ya más específicamente, los usos que le podemos dar a las fuentes abiertas, lo vemos más o menos desde técnicas. Una enfocada a negocio, que tiene que ver con temas de marketing, básicamente en un ambiente laboral. Por ejemplo, en las diversas competencias que se presentan en el mercado, a las marcas les interesa saber qué está opinando la gente acerca de sus productos, qué tan satisfechos están, qué cosas creen que podrían incluir en los mismos. Entonces, esto es como para el tema de marketing. Para el tema de contratación, también se pueden utilizar las fuentes abiertas para más o menos saber el historial de una persona, para saber, sin ser intrusivo y sin tratar de atentar contra su integridad, saber simplemente de dónde viene, quiénes son sus familiares, a qué se dedican. Y por último, el tema ya de la ciberdefensa, que va relacionado con el Estado colombiano y tratar de saber quiénes podrían estar interesados en atentar contra la infraestructura crítica. Entonces, bueno, ahora vamos a mencionar un poco ya el componente de la ciberinteligencia aplicada a las fuentes abiertas. Aquí cuando estamos hablando de open source, no estamos hablando de software open source, sino como tal de las fuentes abiertas de información. Entonces, OSINT, como ya venimos mencionando, es una rama de la ciberinteligencia. Entonces, esta nos sirve para perfilar adversarios ya sean de tipo persona, de tipo organización criminal. Entonces, siguiente. Entonces, para un poco mejor el tema de la ciberinteligencia, queremos basarnos en un libro que es como el pilar de este saber, que es El arte de la guerra. Entonces, aquí tomamos algunas de las frases que
que propone el autor Sun Tzu, en las cuales nos propone ideas no solamente para una batalla física, sino una batalla de cualquier entorno en la vida. Entonces, él básicamente tiene 3 ideas, las cuales son, en la primera, si yo me conozco a mí de una manera muy buena y conozco a mi adversario también de la misma manera, no tendré miedo en enfrentarse en batallas. O al adversario de una manera adecuada, pero no me conozco a mí o viceversa, entonces tengo como un 50-50. Tengo como, en esta batalla voy a ganar, en esta voy a perder. Básicamente eso. En la tercera, si no me conozco ni a mí ni en el adversario, entonces no voy a ganar absolutamente nada. Ya con tema del crimen, más para aterrizarlo un poco acá, cuando se presentan delitos, así no sean de tipo cibernético, siempre hay 3 factores importantes o 3 pilares, los cuales son la motivación, la oportunidad y los medios. Entonces, para ponerlo con un ejemplo como un poco más, cuando ocurre un robo por la calle, entonces ese ladrón tiene la oportunidad porque ve pasando a la persona saliendo del cajero o la ve contando plata ahí, doblando la esquina. Entonces, ahí identificamos la oportunidad. Tiene los medios porque de pronto esa persona está armada, un arma blanca, un arma de fuego, etcétera. Y el motivo porque de pronto está pasando por una situación económica difícil, está siendo presionado por alguna organización. Entonces, este tema o estos 3 pilares que identificamos acá se pueden escalar al tema ciberseguridad para identificar básicamente los atacantes, lo que quieren, qué hay detrás de sus motivos, qué es lo que ellos quieren realizar con sus acciones. Entonces, bueno, aquí más o menos describimos un poco lo que es el flujo de el OSINT, el proceso específicamente. Entonces, el paso de la recolección de la... O sea, básicamente la idea que queremos poner es que los 3 pasos tienen el mismo peso, no hay uno más importante que el otro y todos deben realizarse de una manera muy adecuada. En el primero, que es la recolección de la información, que como lo decía Cristo, si no estoy mal, de lo de la juguetería, entonces ahí es básicamente donde uno empieza a mirar qué es lo sobre una persona o sobre una organización. Entonces, si estamos dentro del contexto de los INT, hay que estar siempre dentro de la limitación, dentro de las barreras de que la información siempre tiene que ser pública, no hay que cruzar la delgada línea que ellos nos estaban mencionando. También aquí, gracias a las herramientas que hay para gestión, se puede correlacionar la misma. Es decir, si encuentro una persona cuyo familiar de pronto conoce a alguna persona que trabaja en una organización que tiene que ver con el Estado, entonces ahí uno va armando como una especie de grafo, uno va relacionando percepciones para llegar al fin, que es el enfoque del cual nos venían hablando. Entender las herramientas. Básicamente en este tema de las herramientas hay que saber que OSINT o la parte de recolección no es solamente poner a correr la herramienta, sino que también hay que tener un analista que sea la persona que esté mirando si hay falsos positivos, si hay duplicados. Este tema ya viene en la parte del procesamiento. Entonces, de pronto si en Maltego le puse un nombre a buscar o le puse un correo, entonces él me, no sé, 17 entidades con ese nombre, pero pues yo tengo que mirar cuál es la que yo estoy buscando y cuál es la que a mí me sirve. También en procesamiento nosotros quisimos añadir un ítem especial para este trabajo, que es el análisis de sentimiento, que básicamente es tratar de encontrar la motivación de una persona en un ataque cibernético. Si bien con el tema de la correlación, de la obtención de información y pues de conocer bien al adversario, estamos mirando más o menos cuáles son sus medios para, por ejemplo, a través de unos INT, saber cuáles son sus capacidades, no sé, obteniendo su hoja de vida, saber si tienen temas de hacking. Con el tema del análisis de sentimientos estamos tratando de identificar sus motivaciones, por ejemplo, su perspectiva respecto a un tema de, no sé, elecciones, entidades del gobierno, si se expresa de pronto muy agresivamente o si de pronto no le es un poco indiferente estos temas. Y por último, de aprovechamiento, ya es para básicamente perfilar al adversario, saber, gracias a los modelos de Machine Learning y fusionar lo que son las motivaciones y los medios, predecir
o al menos intentarlo. Cuáles son los siguientes movimientos de tratar de perfilarlo por su capacidad, por su motivación, etcétera. Buenas tardes. Bueno, como han comentado, pues existen muchas herramientas para hacer OSINT. Pues nosotros pues tuvimos un proceso de investigación largo y pues hicimos un estado de arte, pues logramos identificar pues muchas herramientas. Entonces en este tratamos como de mostrar las herramientas más usadas al momento de hacer OSINT. Como comentaba pues mi compañero Ricardo, nosotros nos enfocamos básicamente en tres herramientas que eran Maltego, Intel Technic y Spiderfoot, pero pues también revisamos algunas otras herramientas. Entonces, pues como ya han comentado Germán y Chris, Foca es una herramienta. Básicamente lo que hace Foca es como manejo de información, ya sea de correos electrónicos, IPs, documentos. Entonces una característica que se basa en la más importante de la Foca es que permite hacer análisis de metadatos de los archivos que se traen de las distintas fuentes. Entonces es una posibilidad porque la mayoría de los datos, digamos como mensajes o correos, pues guardan la información de los metadatos y pues esta información no es explotada. Está la herramienta Shodan, pues es como un buscador que dicen que pues es el Google de los hackers, pues lo que básicamente hace pues en el input pues uno le da digamos correos o búsqueme digamos búsqueme no sé como información asociada a hacking o cuentas de correo que tengan una palabra, entonces lo que hace pues es traer la información donde tengan la palabra escrita. Lo que es Harvester y Reco, pues lo que hacen básicamente es, dado un dominio o una dirección IP, pues tratan como de jalar correos de los servidores y también localización de los dichos correos. Y Metagolfi pues es una herramienta pues que funciona a internet y lo que hace usa pues también dominios y trae pues diferentes, es usado para traer diferentes documentos, o sea Word, Excel, PDF, entonces lo que hace es darle el dominio y especificarle qué tipo de extensión quiere. Bueno, pues a continuación pues tenemos el objetivo del proyecto. Bueno, cabe mencionar el proyecto que está siendo asistido por el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares de Colombia y pues ellos lo que se encargan es de proteger la infraestructura crítica pues, del país, entonces cabe mencionarlo. Bueno, como objetivo pues tenemos la idea es usar las herramientas que elegimos y Spiderfoot pues para tratar de adaptarlas a un contexto colombiano, pues la idea es que como esas herramientas pues están enfocadas como más al contexto estadounidense y europeo, al momento de uno, digamos, traer información de personas en Colombia, la información casi siempre es falsa entonces la idea es hacer un conjunto de transformadas, que más adelante explico qué es, y pues tratar de hacer, pues traer información que nos permitan hacer productos de ciberinteligencia enfocados a unos targets. Como ha dicho pues, mi compañero Ricardo, se basa pues en consultar diferentes páginas web, blog, que pues no requieren ninguna autenticación y pues que tengan información descalificada y que pues sea de acceso público. Y por último, pues ya con esa información traída de diferentes fuentes, pues a realizarle un análisis de sentimiento para poder evaluar, no sé, los motivos y pues las oportunidades que tiene un posible target de la organización. A continuación, pues voy a escribir las tres herramientas que nos enfocamos. Bueno, Maltego, como ya han comentado, pues es una herramienta de OSINT. Básicamente lo que nos permite pues es representar entidades y pues en transformadas. Entonces, la representa por medio de grafos. Entonces lo que hace pues es, al momento de sacar un dato de un input, lo que hace es con ese dato transformarlo y obtener más información. Entonces esos datos pues quedan correlacionados. Entonces, ¿qué es una entidad? Es una abstracción de una información en la vida real. Entonces puede ser, digamos, una cédula, un correo, un teléfono, un email, entonces, pues, dirección, entonces todo. Maltego al momento de darle una entidad y ejecutarle una transformada, lo que hace es, bueno, con la cédula, pues tráigame, digamos, información de, no sé, antecedentes penales o dirección o correo. Entonces, digamos, en este caso, podemos ver un árbol, entonces, digamos, si no tenemos una entidad correo, ejecutar una transformada, lo que hace es, con la entidad correo, pues búsqueme en las diferentes fuentes y pues tráigame, no sé, la cuenta de LinkedIn o un perfil de Facebook o el currículum o un nombre real asociado a ese correo.
Entonces, digamos, cédula, pues pásemelo a nombre de usuario o con un email, pues pasármelo a una cuenta de Twitter. Bueno, esa diapositiva, pues la idea es explicar cómo funciona la herramienta Maltego. En este caso, pues, está el cliente Maltego en un lado, entonces la idea es que el cliente con la herramienta Maltego, pues lo que hace es pedirle, le da un input, pues en este caso pues son las entidades, y el cliente envía una petición por HTTP a los servidores semilla. Entonces los servidores semilla lo que hacen es, si, digamos, si la persona quiso pasar, digamos, de cédula a antecedentes penales, entonces el servidor semilla sabe en qué parte está ubicado la transformada. Entonces pues la transformada como tal es la que se encarga de recibir el input, de retornar la salida al cliente. Entonces lo que hace es, el servidor semilla sabe dónde está ubicada la transformada que hace específicamente esa tarea, y pues va y consulta en los distintos servidores públicos que tiene configurado y asociado. Entonces cuando ya tiene la información, pues la devuelve al cliente por medio de una respuesta XML. La otra parte es que, digamos, Maltego es porque nos permitía no solo usar las transformadas que ya están creadas para el contexto estadounidense, digamos como cuentas de Facebook, Twitter, GitHub. Entonces la idea es que usando también esas, también podíamos construir nuestras propias transformadas, o sea, crearlas, digamos, asociarle páginas de la registraduría de la policía. Entonces la idea es que el cliente también tenga internamente un server, un server semilla, y pues también tenga pues así mismo el servidor de transformadas que tiene pues el código que ejecuta para traer dicha información. Bueno, ahora pues la herramienta Spiderful. Bueno, el Spiderful pues es muy parecida a Maltego, pues ofrece unos módulos, pero esos módulos es lo mismo, es literalmente equivalente a las transformadas, que pues tienen como pues como un fin, pues traer información dado un input. Entonces digamos, pues se pueden ver los diferentes módulos. Entonces el primero de accounts, pues búsqueme accounts en los diferentes servidores que tiene asociado el módulo. También pues puede buscar por cookies, por servidores de búsqueda como Bing. También, bueno, también se puede por darle información adicional o también por casos de uso. Entonces digamos, en los casos de uso pues no busca muy a profundo, sino por encimita, o un caso que pues carga todos los módulos que tenga la herramienta y pues manda a buscar la información y pues puede demorarse más tiempo. Cabe destacar que nosotros tratamos de buscar diferentes de código fuente pues para ver si podíamos mejorarlo, y lo que encontramos fue que el código y no se podía modificar. Entonces pues buscamos cómo es que traía la información, y pues desafortunadamente pues nosotros encontramos que la herramienta tenía como muchas fuentes, muchas páginas con datos quemados. Entonces lo que hacía era, con el input que uno le daba, digamos, búsqueme este username y búsqueme todos los usados ese username. Entonces lo que hacía la herramienta fue que cogía las páginas, tenía como una base de datos quemada de puras URL, y lo que hacía era pegarle el username a las URL y esperaba que el servidor le respondiera con un OK, un 200 OK. Entonces si le respondía así, el Spiderful retornaba como si esa cuenta existiera. Entonces ese es un problema pues que toca tener en cuenta para eliminar pues los falsos positivos. Pues se usa también grafos para asociar las entidades, y pues tiene 100 páginas asociadas públicas, pues como las tiene así como expliqué ahorita, que no necesariamente busca bien y ya. Pues la siguiente herramienta, pues SimpleTechnic, que también pues fue mencionada bueno, esta herramienta pues lo que hace es, más bien es como un generador de links. Entonces lo que pasa es que esa herramienta pues ya tiene configurado como las búsquedas avanzadas de los diferentes sitios. Entonces digamos, tiene configurado búsquedas por Twitter, digamos por Instagram, username. Entonces digamos, en Facebook tiene información pública por medio de la barra de search. Entonces lo que hace Inteltechnic es, ya tiene configurado todas esas búsquedas, y lo que hace es pues agregarle los username o nombres que uno que le manda a buscar. También cabe destacar que permite también pues buscar como documentos, pero eso ya es como un filtro manual, porque lo que hace es coger las direcciones de búsqueda avanzada de Google y pues les estamos buscando. Pues eso ya es un trabajo manual, porque toca pues abrir los archivos y mirar si la información es real o verídica. Bueno, entonces en conclusión, pues dado las tres herramientas, pues cada uno pues ofreciendo pues los providers, pues más bien las búsquedas avanzadas pues que ofrece Inteltechnic, los módulos, pues la idea es realizar tareas de ciberinteligencia para poder hacer productos como productos de
tácticos, estratégicos o operativos de un target, una organización específico. Bueno, aquí un poco ya aterrizado lo que es ahorita las fuentes abiertas en el contexto colombiano. Entonces, estas son algunas de las que hay actualmente, en las cuales es necesario simplemente un input, ya sea el nombre de una persona, la fecha de expedición de su cédula o el número de la misma, para obtener otro de lo que nosotros tratamos de reflejar en las transformadas, que con el input que nosotros tenemos lo transformamos a otro tipo de dato. Por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional, a los antecedentes penales; en el caso del Ejército, al tipo de libreta militar, su distrito militar donde los expidió, etcétera. Entonces, en este GIF estamos viendo básicamente lo que es el repositorio del proyecto, en el cual se encuentra pues un pool de transformadas, de las cuales fueron sacadas de distintas fuentes de datos abiertos que mencioné anteriormente, mayormente la plataforma datosabiertos.org, que es una iniciativa del gobierno para promover la ley de transparencia. Entonces ahí se encontraba muchísima información sobre, por ejemplo, las entidades públicas. Entonces, el personal de una alcaldía en el municipio de Pacho, Cundinamarca, no sé, etcétera. Aquí, entonces, estas fueron las que se seleccionaron para la labor. Entonces, específicamente se tienen transformadas sobre, como ya lo mencioné, datos abiertos, el CISBEN, por mencionar algunas, la registraduría, el Ejército, la Policía, cada una con un nivel de profundidad distinto, permiten obtener distintos tipos de datos para poder perfilar a una persona de manera adecuada, y pues que al final en el informe de inteligencia que se realice, tener distintos tipos de datos pues para seguir expandiendo el grafo. Digamos que la profundidad del grafo siempre va a ser un poco lista de inteligencia, ya que él puede decir que ya tiene suficiente información sobre un adversario, o si él de pronto encuentra información sospechosa por un familiar, entonces el objetivo de inteligencia cambia y el grafo empieza otra vez, pero a partir de otro de sus nodos. Entonces este es un claro ejemplo de una de las transformadas que nosotros hicimos. Esta es de los antecedentes judiciales de una persona. Entonces lo único que tenemos una abstracción de Maltego, que es la que nos trae la información. Dependiendo de eso, tenemos una función de CAPTCHA, dado que esta página maneja un CAPTCHA para evitar esto de que las personas utilicen robots y robar esta información. Lo otro que hacemos es dirigirnos a nuestra página normalmente y cumplimos los criterios de aceptación de términos y condiciones que exige la página. Probablemente después de esto lo que se realiza es buscamos donde se pone la cédula de la persona y naturalmente se obtiene el CAPTCHA. Esto fue algo complicado porque un CAPTCHA es muy difícil de capturar y es una actualización constante que la página manda, no es una imagen que se pega. Entonces, lo otro que se realizó, bueno, fue que obtenimos el CAPTCHA para poderla tomar un screenshot y no tener que reactualizar el CAPTCHA. Entonces, le damos la opción al usuario de que ingrese el CAPTCHA, dado que a veces es complicado que una máquina logre descifrar un CAPTCHA. Lo otro que hacemos es enviar los datos, se obtiene la información necesaria que la página pueda brindar, ya sea el nombre, si tiene los antecedentes judiciales o no, todo este tipo de información que para un analista de ciberinteligencia puede ser útil. Bueno, entonces este es uno de los demos que hicimos de Maltego, bueno, en el que básicamente se demuestran algunas de las transformadas desarrolladas. Entonces se comienza con introducir la cédula, que nosotros averiguamos que es de un concejal. No me pregunten cómo. Entonces se ejecuta la transformada de cédula a concejal la información respectiva. O sea, esas transformadas no estaban en Maltego, simplemente estaba lo que viene por defecto. Esto ya es lo que se le integró de contexto colombiano y el trabajo realizado. Entonces también se realizó la transformada del partido al cual pertenece, y esta última es la que acaba de mencionar mi compañero de los antecedentes judiciales. Pues ahí afortunadamente no lo tiene, ya que es un concejal honorable.
Aquí, bueno, entonces ya la segunda prueba es con otra cédula, pues en la cual yo me ofrecí como voluntario todo por el arte. Entonces se ejecutó la transferencia y la del lugar de expedición de la cédula. Entonces, pues ahí se comprueba pues la dirección, el lugar, la fecha y la libreta militar, todo al día correctamente, un tipo muy alineado. Entonces, bueno, aquí se elimina el segundo apellido porque como él indexa, básicamente entonces es, o sea, como dicen comúnmente, es mejor que sobra que falte, entonces uno aumenta un poco el número de casos, pero pues está seguro o tiene un índice de probabilidad que va a aparecer el perfil de la persona. Entonces, en este ejemplo, pues apareció mi perfil y pues ahí se ven todas las transformadas, ahí se ejecutan todas las que hay, tanto las de Maltego como las personales, que fueron las desarrolladas. Entonces, de Maltego, él me trae lo que son otras redes sociales, alias, que el alias es el username, en este caso pues es el que está asociado al Twitter. La de los tweets es una propia que también se desarrolló porque la de Maltego, como esta es la versión, pues la estándar, la que no es paga, pues me trae una cantidad limitada de tweets, entonces se desarrolló una para que me trajera pues todos los que hay. A los cuales pues más adelante se va a mostrar el análisis de sentimiento. Entonces se hace lo que es a partir del username obtener todas las redes sociales de la persona y pues ahí va a aparecer lo que es el Facebook, GitHub, etcétera. Y pues básicamente este es como el ejemplo, un caso de uso que se realizó para mostrar el y pues básicamente es un ejercicio rápido, pero pues que con la calma requerida del asunto y con la dedicación y el estudio se puede realizar un informe de inteligencia muy adecuado, muy bueno, pues para perfilar a una persona. Pues ahí digamos se puede obtener bastante información. Con la herramienta Intel Technics, ella ofrece un módulo muy completo para Facebook, en el cual con el número, con el identificador del perfil de la persona, se le llena en Intel Technics y él me retorna entonces el tipo de búsquedas que hace una persona en Facebook sobre otra, no sé, los lugares visitados de otra persona, pero entonces él lo hace de manera automatizada. Los lugares que ha visitado, las páginas que le gustan, los grupos en los que está, pero pues todo esto depende de la privacidad de la persona, de la víctima en este caso. Pues por eso mismo fue que les hice la pregunta al principio, porque con informes de inteligencia, pues, más o menos para aprender sobre OSINT, nos hemos encontrado con distintos escenarios, algunos escenarios en los cuales la persona tiene mucho cuidado con su información, con la que está publicada en Internet, y pues es muy difícil realizar OSINT, o es más difícil que en otros casos en los que las personas están básicamente todos los días. Entonces, pues como se les iba comentando, no es solo ir y buscar información y listo. Nosotros queremos darle un plus a esta aplicación con el análisis de sentimiento, pero el análisis de sentimiento es una de las pequeñas ramas de la data science y de la minería de texto. Entonces, esto normalmente sale de la necesidad de generar estadísticos y evaluar todas las datas o todos los datos, tanto de lo que es el área del comercio, lo que es los datos bancarios y los datos de la salud. Pero entonces, ¿esto qué es? Esto se basa en extraer la información, no dar información y otorgar conocimiento. Entonces, pues esto se basa normalmente, quisimos aclarar en dos métodos, que son los métodos descriptivos y los métodos predictivos. Un ejemplo de un método descriptivo es perfilar clasificaciones, como un compañero hace mucho tiempo lo comentó, que era lo de las elecciones, mirar en qué sector de Bogotá se vota más por qué tipo de candidato electoral, o el otro, que es el método predictivo, dándole un contexto más a la ciberinteligencia, es si tenemos los datos de saber cuáles son sus movimientos y cuál podría ser su próximo atacante. Entonces, entrando en el análisis de sentimiento, es naturalmente qué es lo que una persona le quiere transmitir a sus lectores. Mirar si lo que él quiere transmitir es un sentimiento negativo o es un sentimiento neutro. Esto basado en un tópico o en un tema.
Entonces, naturalmente se basa para hacer un análisis de sentimiento en 4 sentidos. Uno es la localización de palabras claves. Esto se basa más en las palabras que tienen una felicidad, tristeza, agonía, que ya por sí mismas de leerlas ya transmiten su propio sentimiento. Lo otro es la afinidad léxica. Esto se basa en que teniendo un conjunto de palabras que me definen un texto, darles una afinidad o darles un posible sentimiento que pueda generar. Son los métodos estadísticos. Esto es dependiendo de como una cronología que se llevaba de la escritura, dar una predicción de cuál podría ser el sentimiento que de verdad pueda generar. Y el último son las técnicas de nivel de concepto. Esto es todo más llevado al contexto semántico que pueda llevar la palabra. Entonces, pero pues no todo es fácil. Esto naturalmente, para hacer el análisis de sentimiento, naturalmente hay limitaciones. Una máquina no puede predecir normalmente el 100% de un sentimiento de una frase, dado que un simple ejemplo es el sarcasmo. Una máquina no puede entender el sarcasmo que una hace, por eso requerido la presencia de una persona, de un humano, que también categorice el sentimiento de esta misma palabra. Lo otro es que no se miden en tendencias. Normalmente no se puede generar un sentimiento de una frase que fue dicha hace mucho tiempo, porque en el transcurso puede cambiar. Y lo último es que los errores, como les iba comentando, arrojan aproximadamente un error del 23%. Esto depende de que, como se han mencionado antes, depende del conjunto con el cual se entrene, de las métricas con las cuales se está seleccionando. Entonces, pues nosotros queremos diseñar nuestros propios modelos. Cada uno diseñó un modelo. Naturalmente, estos modelos se basaron en 3 análisis, que fue el de Bayes-Knife, el de máquinas de vectores de soporte y uno de Bernoulli. Normalmente, la asertividad que nos daban estos modelos cuando hicimos con nuestro training set, que fue normalmente un archivo de frases que estaba categorizado por sentimiento, naturalmente de 60.000 líneas de frases, categorizada cada uno con su sentimiento, nos daban aproximadamente una asertividad de que fueron clasificados en un 81%. Lo mismo, no se puede obtener mayor porcentaje por las limitaciones que se les venía comentando antes. Bueno, a continuación pues vamos a explicarle cómo el proceso que se realiza por el Bayes-Knife para hacer un análisis de una frase. 7 pasos, pues la frase que nos entra, después tokenización, el contexto, palabras de stop words, pues cómo entrena y pues el training set que se resulta, pues la metodología, cómo determina la clasificación y pues por último pues el sentimiento que arroja el predictor. Entonces, básicamente es filtrar la frase que viene como texto plano. Entonces la idea es que en este caso pues hay 3 ejemplos, hay 3 frases que le entran al proceso. Entonces primero pues lo que se hace es eliminar son los caracteres que no aportan nada al sentimiento, digamos como caracteres como no sé, pues como símbolos raros como más, negativo. Entonces la idea es borrar todos esos caracteres, eliminar caracteres de la frase. El siguiente paso pues es pasar todas las palabras de esa frase a minúsculas para que digamos si hay 2 palabras en la misma frase, digamos entonces la como una y no como 2. El siguiente paso es ya la frase como estaba medida como un string, entonces la idea es separarla en un arreglo con una lista. Entonces lo que hace es separar cada palabra individualmente y dejarla pues en un arreglo de palabras. Bueno, el siguiente paso es mejorar el contexto de una frase, digamos en caso de que hayan palabras como digamos muy antes de interesante entonces la idea es que cuando se separan las palabras en esa lista, la idea es que muy interesante quede como una sola y que no quede pues separada como muy y pues dejarla para que digamos se tenga en cuenta el potenciador digamos muy, pues potencia la palabra interesante. Bueno, eso ya. Bueno, el siguiente paso es hacerle otra limpieza, pues es eliminar son palabras que no aportan nada, digamos una, los, algunos. Entonces la idea es esas palabras que no
genera ningún sentimiento a la frase, pues trata también de eliminarla. Entonces, digamos, se eliminan, digamos, als, and, a, entonces todas esas palabras se eliminan de la frase. El siguiente paso pues ya es el generar el training set. Entonces la idea es que el training set, como está entrenado el modelo, es como una matriz en la cual se tiene la frase ya vectorizada con todos los procesos que se le hizo y el sentimiento pues, general de la palabra. Entonces la idea es que se tenga pues la frase ya limpia y el otro lado el sentimiento. Como la metodología de cómo determina la frase. Entonces lo que hace es cuenta, o sea, cuando le entra la frase ya limpia, lo que hace es coger cada palabra, digamos OSIN, y lo que hace es cuénteme cuántas veces sale la palabra OSIN digamos, positiva. Entonces, digamos, en este caso, el modelo pues, puede funcionar con cualquier clase, digamos, puede ponérsele, si que ese, digamos, está furioso o presenta ira, entonces las clases pueden variar. Entonces, en este caso, pues solo hay tres, que son positivo, negativo y neutro. Entonces, la idea es que cuente por palabra de la frase de cada una de las frases. Segundo, pues calcular la probabilidad. En este caso, cuando se contó la cantidad de cuántas veces, digamos, por ejemplo, la palabra sin salió positivo, digamos, salió 3 veces. Entonces la idea es coger ese 3 y pues dividirlo por la cantidad de palabras que existen. Digamos que hay 1000 palabras positivas dentro del training set. Entonces la idea es dividir pues, ese porcentaje para sacar eso. Y se multiplica pues, por la probabilidad de que sea positiva, pues negativa o neutra. Pues este porcentaje varía según las clases que se hayan entrenado pues, el modelo. Bueno, y ese porcentaje que sale esa palabra, la idea es que cuando determinamos OSIN, pues pasa a la siguiente palabra, que por ejemplo, digamos, ya terminé de calcular la probabilidad de OSIN, entonces pasa a la siguiente palabra, pues que es is, y así. Entonces comienza cuando ya tiene las probabilidades de cada palabra, esa es la posibilidad, esa es la probabilidad de esa positiva, negativa o neutra. Entonces se manejan pues 3 probabilidades al final, pues por cada clase, y lo que se hace es pues sacar un máximo, pues obviamente el que dé más probabilidad, pues va a ser el sentimiento de la frase. Bueno, entonces pues aquí es la ecuación en sí de Bayes-Knife. Entonces resumir de la probabilidad de la frase dado la clase. Entonces la clase pues en este caso es negativa, neutro y positivo. Entonces la idea es que las clases pueden variar. Entonces es básicamente la maximatoria de la probabilidad de las clases evaluada por clase. Entonces pasamos al modelo de máquinas de vector de soporte. Entonces se maneja casi el mismo concepto, el mismo proceso, solo que varían en algunos y otros procesos. Tenemos lo mismo, la entrada, una limpieza, una tokenización. Después se maneja el filtro de palabras de stop word. Lo siguiente es el stemming, que es la raíz de la palabra como tal. Esta misma palabra se hace la clasificación y por último se entrega el sentimiento. Entonces, basándonos en la tokenización, siguiendo el mismo modelo que utilizaba Martín, tenemos lo que es una frase sin filtrar. Listo. Para esto procedemos a reemplazar las mayúsculas por minúsculas. Para lo mismo, para que evitar de buscar palabras que tienen el mismo sentimiento y no se desgaste. Lo siguiente que hacemos es remover cualquier carácter que no nos dé relevancia de ningún sentimiento. En este caso, los que no nos interesan a nosotros son comillas, tildes, emoticones, signos de admiración, de puntuación, etc. Estas palabras en una lista de palabras para que su procesamiento sea mucho más fácil de hacer. Seguimos con el filtro de las stop word. Como se les había mencionado, las stop word son palabras que no generan ningún sentimiento a nuestro modelo, que al ser leídas no influyen en eso. Entonces, lo que hacemos es, tenemos las palabras sin filtrar y pasamos a remover las stop word, que en este caso, como se habían comentado, son palabras como isla, los, algunos verbos de acciones, de posesiones que no me generan ningún sentimiento. Después de tener esto pasamos al stemming. ¿Qué es el stemming? Es sacar la raíz de una palabra. La raíz es la forma más básica y que una palabra puede ser escrita. En este caso es ¿para qué? Para que el modelo no se desgaste buscando palabras que son o que una palabra es plural de otra. Entonces esto es para que el modelo sea mucho más rápido al predecir el sentimiento.
Lo último que hacemos es la vectorización. ¿Para qué sirve esta vectorización? Para que el modelo se entrene, pues, este modelo de forma de planos. Por ejemplo, se hace es convertir esta frase en una matriz. ¿Para luego qué? Para luego contar las repeticiones que tiene esta frase, las repeticiones que tiene cada palabra en dicha frase para poder ponerlas en un plano vectorial, por así decirlo. Lo último que esta decisión se basa en que, como tenemos nuestra frase vectorizada, es muy fácil ponerla en un punto en el plano. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Lo que se hace es, dependiendo del tipo de plano con el cual se quiera dividir los datos, basada en polinomios, etcétera, se busca que cuando se vectorice, de esta manera nuestra máquina o nuestro modelo nos arroje un sentimiento mucho más rápido y de esta manera no se desgaste buscando y lo último que se hace es, dado en el plano donde quedó nuestra frase vectorizada en nuestro modelo ya previamente enterado, retornarle al usuario el sentimiento. Bueno, por último el modelo de Bernoulli, en el cual, bueno, pues inicialmente las dos anteriores ya que digamos que por definición en data mining los procesos de limpieza de texto son pues obligatorios. Entonces, básicamente, profe, en la parte de tokenización se hace de una manera muy similar. Eliminan caracteres especiales, se eliminan lo que son comas, se deja todo en minúsculas para que sea trabajable y como tal el paso importante de la tokenización es pasar un conjunto de palabras a un arreglo en el cual pues estén separadas por índices. Pues eso tiene varios aspectos técnicos, los cuales lo diferencian de los otros. Entonces, en el pipeline lo que se hace es armar como un paquete, bueno, pues bien la traducción literal es tubería, pero pues no aplica mucho. Entonces se arma como un paquete en el cual se le mandan todos los parámetros de... El convector es un aspecto que comparte con el de modelo de soporte, en el cual se cuentan las ocurrencias de una palabra en tweets positivos o en tweets negativos, pues para saber su probabilidad de estar en uno y otro de estos conjuntos. Y ya teniendo el modelo de caso es el de Bernoulli, se pone todo dentro del pipeline, o sea, se construye literal un objeto en el cual se le dice, aquí voy a entrenar con el modelo de Bernoulli, le voy a enviar estos datos de training set y le voy a poner este con vectorizer. Entonces todo eso se mete en el mismo paquete para que cuando se vaya a ejecutar, o sea, sobre primera vez y deja guardado en un archivo. Ya cuando se vuelve a pasar este proceso para cada una de las frases, no se tiene que volver a entrenar el proceso, sino que ya está previamente entrenado en un archivo y simplemente es pasarle la función. Entonces, a continuación, un demo de lo que es OSINT, lo presenta mi compañero Martín. Pues lo que va a hacer fue como buscar un target especial, digamos que sea pues, de Colombia y Bogotá y pues que tenga pues temas asociados con ciberseguridad. Entonces la idea fue que se buscó alguien que pues que tenga las manos y los medios y pues la oportunidad pues de, no sé, pues realizar un ataque a una organización. Pues digamos en este caso el ejemplo fue con Henry, pues la idea fue que solo con el username pues tratar de buscar obtener la mayor información posible pues usando las transformadas que desarrollamos. Entonces pues, a partir del username pues se obtuvo pues la cuenta de Twitter y pues la Instagram. La cuenta de Twitter, pues obtenemos más información. Entonces con la cuenta de Twitter pues logramos sacar el username asociado a esa cuenta y con eso pues corrimos otra formada pues que nos daba la cuenta de Facebook. Entonces con esa pues podemos estudió pues en la Universidad Nacional Abierta de Austrancia UNAD de Colombia, pues estudió también en el Instituto Técnico Central de La Salle y pues con eso pues buscamos el nombre completo en la página de Intertechnic de herramienta y pues buscamos en los diferentes providers que estén asociados a la herramienta. Por medio de Intertechnic, pues con los diferentes providers,
podemos pues sacar, digamos, una presentación que él había hecho y pues podemos confirmar pues que toda la información que habíamos obtenido en Facebook y en Twitter pues era verídica y pues podemos tener una imagen de él. Pero pues una pequeña investigación pues se tuvo pues el nombre completo, la fecha de nacimiento, la profesión, la universidad pues donde realizó donde estudió, el trabajo que está haciendo actualmente, que pues son unas cuentas asociadas a dicho username y pues también pues que entonces, como tal, al descubrir que él tenía medios, buscamos el análisis de sentimiento que se hizo con las transformadas de Twitter, que pues para obtener como tal todos los tweets y pues asociarlos obtener el análisis de sentimiento. Entonces pues ahí se ve cómo se obtiene la cuenta y en el tema, o sea, esta entidad se modificó porque antes no tenía tema. Se le incluye el tema Uribe, pues para buscar qué opina acerca de este señor, y se corren todas las transformadas, que son los 3 modelos de análisis. Primero me retorna algunos de los tweets asociados y el análisis de sentimientos se realiza por año. Entonces, en 2 años, en 2 líneas, en 2, ¿cómo decirlo?, 2 ventanas de tiempo que se pusieron para este target, los sentimientos fueron negativo en uno y en el tema según los 3 modelos de predicción. Se volvió a iniciar. Bueno, respecto a las conclusiones, pues hay mucha información en internet y pues digamos como cuentas de páginas web, redes sociales, blogs, entonces la conclusión es que tengan cuidado con la información que publican y que manejen pues que pongan privacidad y estén pendientes de lo que suben a internet. Lo otro es que normalmente durante de no violar las leyes tanto de la protección de los datos de la persona como las leyes colombianas, para evitar esa línea que se está hablando durante toda esta conferencia de qué es lo legal y qué es lo ilegal. Y bueno, las 2 últimas, pues OSINT tiene no solamente el uso de la ciberdefensa con textos más sencillos o de otro nivel, como lo son en adquisición de trabajo por parte de los empleadores para investigar. Por ejemplo, si al empleado le va a quedar a su cargo un activo de información importante, pues tienen que saber esta persona de dónde viene, cómo es que se enteró del trabajo, por qué está motivado a trabajar allá, etc. Y pues que ya nos queda muy claro que como todo el volumen de información que tiene el Estado colombiano acerca de nosotros y pues algunos de estos datos son accesibles sin ningún tipo de control de acceso. Como tal, el trabajo futuro, pues algunas cosas que no fueron posibles en esta primera instancia porque tenían un captcha no este antiguo que se volvió en la transformada de la policía, sino captcha del nuevo, de Google. Entonces es un poco más difícil de automatizar este proceso. Entonces, como tal, se busca la integración con este tipo de tecnología, también de Intel Technic, para que no se presente el trabajo de ir allá, por ejemplo, a consultar los datos de Facebook como fue necesario en esta ocasión, sino de una vez que todo esté dentro de Maltego en las transformadas, pues para agilizar y automatizar un poco la labor del analista de inteligencia. Muchas gracias. ¿Preguntas? Tengo 2 preguntas. La primera es sobre el caso, el del demo. Pero me queda una duda, si hay un trabajo en el tema de los homónimos, porque no sé si la cuenta de Twitter inicialmente era la que estaba asociada a la persona a la que se le hizo seguimiento más adelante. Esa es una pregunta. Porque voy a los emoticones si tal vez es más fácil analizar un emoticón que toda una frase. Bueno, pues con relación al tema de los homónimos, es difícil que la herramienta lo haga solo porque pues esta persona, el ir en contextos más allá de los cuales han sido implementados.
Entonces ahí ya viene siendo prácticamente labor del analista descartar los falsos positivos porque pues para la herramienta ya es un trabajo que no está como dentro de sus límites. Y la siguiente ¿cuál era? La de los emoticones. Bueno, que leímos con respecto a análisis de sentimiento. Algunas de las teorías planteaban que los emoticones transmitían pues el sentimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que inicialmente los algoritmos que construimos decidimos obviar todas los signos porque digamos que tener un día es un poco más complicado porque ya no son los dos punticos y el paréntesis, sino ya son otro tipo de codificación que no es tan manejable dentro de la herramienta. Entonces, digamos que por ahora el tema no se está contemplando por temas de la codificación, porque pues no se ha experimentado con Maltego qué tal sea pero pues ciertamente es un aspecto muy importante que en varios de los artículos que miramos sí lo planteaban para transmitir un sentimiento. ¿Qué tal? Buena tarde. Bueno, primero felicitarlos pues por la investigación, un poquito larguita, pero valió la pena. Específicamente lo de Maltego. Tengo una pregunta y es entiéndase doxing como la recopilación de información acerca de un individuo o una organización. Pero doxing, pues es que la verdad no conocemos doxing, pero depende si es de tipo pública la información. Pues como tal, o sea, si le falta la parte del análisis de la información del descarte de los falsos positivos y la parte del aprovechamiento según como lo veo, porque si me lo planteas como solamente la recolección estaría obviándose fases que contribuyen a un informe final ejecutivo sobre un perfilamiento de una organización. Con respecto al caso que mostraron con el tema de los OC, de las imágenes que tienen los CAPTCHA, para que haga el reconocimiento de la imagen y el usuario no tengan que pues, escribir precisamente el CAPTCHA, sino que siguiera el flujo. El del código sí se puede integrar con la tecnología de la que mencionas, pero el nuevo CAPTCHA, precisamente el que no se ha hecho, ese no, porque él no solamente maneja reconocimiento de texto, donde hay una motocicleta. Entonces es, o sea, un tema que no solamente abarca el texto, sino abarca otras instancias. Pero con el primero sí, claro que se puede. Pues digamos, en algunos casos el CAPTCHA pues también tiene en cuenta el tiempo. Entonces, digamos, si el algoritmo se demora, no sé, en ese tiempo y lo que hace es refrescarse y pues cambia, entonces dificultando más resolver la imagen y pues es el problema que tiene ese CAPTCHA. En el segundo modelo creo que ustedes estuvieron borrando palabras. ¿Y cuál era el número de palabras de borrarle? Porque igualmente entre más información le borre, menos información tiene para analizar el modelo. Es correcto, pero lo que se busca es, hay como una categorización de qué palabras hay que borrar. Normalmente hay diccionarios que dicen, estas palabras se pueden borrar porque no generan un sentimiento. Palabras Entonces no es que estemos obviando información, sino que nos recomiendan no hacer un análisis de palabras que no nos generan ningún sentimiento. Y la otra... O sea, digamos, no se está borrando la totalidad, sino se está seleccionando qué borrar precisamente porque el contexto, las palabras, como Martín decía, los potenciadores, eso sí se tenían que tener en cuenta porque cambiaban el contexto de una frase. O sea, decir que estoy triste a decir que estoy muy triste o demasiado triste, pues el contexto cambia. Pero digamos, hay verbos que son transitivos, que por ejemplo, la palabra tener por sí sola, que puedes tener ganas de ir al baño, entonces estar angustiado, o puedes tener emoción porque sacaste un 5 en el parcial. Entonces, ese tipo de información se puede borrar en cierta medida para agilizar, pero pues hay información que sí es muy valiosa que no se puede obviar. Vale, y la otra que tenía que ver sobre todo con los signos de exclamación. Igualmente, un signo de exclamación e interrogación puede cambiarle completamente el sentido. Entonces, al borrarlo, le podrían estar cambiando el sentido a la frase. Claro, sí. Ese es un tema que en realidad no se contempló, el de los signos de admiración, porque simplemente se están borrando. Pero sí, o sea, tendría que controlar si
¿Qué se quiere decir? Que el modelo actualmente mira es como la polaridad de las frases basadas en el histórico del training set previamente definido, que bueno, este training set lo obtuvimos de la Sociedad Española del Procesamiento del Lenguaje Natural en un evento que ellos hacen anualmente que se llama TAS, que es entonces, para nosotros fue muy importante saber esto porque de ahí obtuvimos este training set en el cual pues ya estaba prácticamente tagueadas, como mi compañero lo mencionó, 60.000 frases y pues este trabajo se agilizó un poco. Con respecto a los signos de admiración, claro que los cambia, pero pues no se está contemplando. Con respecto a los signos de puntuación, digamos, una coma puede cambiar el sentido de una frase, pero también puede cambiar el sentimiento, pues desde mi punto de vista. ¿Ustedes qué criterio utilizaron para decidir que iban a quitar las comas y los puntos? Pues nosotros no lo pusimos. En los papers que nosotros mirábamos nos recomendaban signos de puntuación, signos de exclamación. ¿Por qué? Porque lo que se hace es buscar el sentido de la frase completa, no de partes de la frase. Entonces, de nada me sirve, es como sacar una probabilidad de si esta parte es negativa, esta parte es positiva y esta es neutra. Entonces, es como mucho más complejo de la frase completa. ¿Más preguntas? Listo. Muchas gracias.